La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Yo creo que hay preguntas en el aire que todavía falta por cumplirse. Y una de ellas estuvo por más de 1400 años en el aire y no se cumplía. Esa fue una oración que hizo Moisés. Moisés le dijo al Señor: déjame ver tu gloria, déjame verla. No necesito tocarla, no necesito que venga sobre mí, no, solo verla, me basta con verla, me basta con verla. Y la Escritura dice que esa experiencia de ver la gloria de Dios no se cumplió hasta muchísimos años adelante. Es decir, vinieron muchos profetas, vinieron muchos reyes, vinieron muchos jueces, vinieron muchos líderes del judaísmo, llegaron hasta Jesús. Nació Jesús, Jesús estaba preparándose para la cruz, y hasta esos casi 30 años de la vida de Jesús es que Dios le permitió a Moisés cumplir esa palabra que decía: déjame ver tu gloria. Hoy yo quiero hablar de una gloria oculta de Dios, de esa gloria oculta que necesitamos que Dios revele a nuestras vidas. Amén. Eso es lo que voy a trabajar en las próximas 45 minutos, si Dios lo permite. Acompáñenme a Mateo capítulo 17. Mateo 17, los versos 1 al 9. Para entender todo el panorama, usted tendría que leer Mateo 16 y finalizar todo el 17 para entender muchas cosas que quiero compartir esta mañana. Mateo 17, 1 hasta el verso 9 dice: y 6 días después, tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés y otra para Elías. 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levántense y no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ese es más o menos. Este texto se le conoce como la transfiguración. Es decir, es la transformación que tuvo físicamente Jesús, donde su rostro, donde sus ropas, donde el ambiente se presta para algo especial. Y ahí, de alguna manera, es donde Jesús saca una enseñanza que nos quiere él derramar de una manera especial. Se le conoce como la transfiguración, la transformación de Jesús física delante de un hombre que ya murió, suponemos, ¿verdad que no? No murió. Moisés sí murió. El que no murió fue Elías. Moisés muere y lo entierran en un monte, y en ese monte nadie sabe dónde fue enterrado, porque no quería Dios que Moisés fuera tomado su cuerpo por Satanás y lo usara para otra cosa. Dice que él lo enterró donde nadie sabe.
Pero había otro hombre a la par de él en la transfiguración, que es Elías, que ese no murió, ese fue llevado al cielo, vivito y coleando. En este monte, la transfiguración, ocurren varias cosas. Una primera cosa que yo encuentro se habla de una gloria que Jesús tiene en ese momento, pero también se habla de una gloria que el Señor Jesús tiene desde el inicio de todo. Es una gloria que Él no fue que tuvo en el Nuevo Testamento, en el pasaje de Jesús, sino que esa gloria Él la sujetó, la metió en un frasco y caminó en esta tierra durante esos 33 años casi, dice la Biblia, con una limitación, aunque Él era 100% Dios y 100% hombre. Para que hubiese efecto en su sacrificio, tenía que pasar toda esta etapa de su vida en la tierra como hombre, sujetando y limitando su parte gloriosa. Aunque uno ve en Jesús ciertos rasgos de milagros que nadie los había hecho antes, y Él los hizo. Entonces, lo que yo noto como una primera parte o un primer punto es que Jesús tiene una iglesia, ¿sí? Sí, también tiene una iglesia. El Señor tiene una gloria que es eterna. No se acabó el día que murió, sino al contrario, comenzó una nueva etapa de Él cuando encuentra su regreso al cielo, y dice que se le devolvió la gloria que tenía antes y que se le dio un nombre que era sobre todo nombre. Okay. Luego, otra cosa que me encuentro es que es un pasaje que habla del cumplimiento de profecías, cumplimiento de eventos especiales, y la transfiguración trae esta enseñanza para nosotros hoy. Luego, hay un elemento que muchas veces pasa desapercibido en este texto, que es donde dice la Escritura que es más importante oír que hacer. Dijo el Padre: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. No dice hagan una enramada, no dice hagan algo más, no, dice a Él me basta con que lo escuchen, me basta con que ustedes reconozcan que Jesús es mi Hijo amado. Entonces vea, es el Hijo, es amado, y dice en el cual yo me complazco, y termina diciendo escúchenlo. Usted sabe que la mayoría de cosas que nos suceden a nosotros pasan porque no escuchamos bien. No escuchamos. Había un señor grande que estaba hablando con otro y le decía: si yo hubiese escuchado los consejos de mi abuelo, hoy sería millonario. Y le dice el otro: ¿y qué fue lo que te dijo? No te estoy diciendo que no los escuché. Si yo los hubiera escuchado, los consejos de mi abuela, hoy sería millonario. Es cierto, es que suena gracioso, pero hay tantas cosas que el Señor habló que uno no las quiere escuchar, ni le interesa escucharlas, porque cree que quedamos, si yo las escucho, tengo que entrar en el proceso del hacer. Y el hacer es una obligación de nosotros cuando escuchamos. Si el niño le dice a su mamá: mamá, tengo hambre, la mamá le dice: bueno, sí, las 6:30. Y él: mamá, es que tengo hambre. Sí, está bien, hijo. Ahora que pase la mañana. No, el niño quiere decir: mamá, tengo hambre. ¿Y la mamá qué va a hacer después de oírlo? Prepararle un huevito o un gallo pinto, una tortillita con algo, porque va no solo a oír lo que el niño dice, sino a cumplirle la necesidad que él está discernando. Cuando usted se acerca a Dios en oración, déjeme decirle que el que más está atento es Él, porque el principio de Él es oír, y el principio de Él también es oír. Él dice: oigan a Jesús, y Él dice: yo les voy a escuchar. Jesús dijo: todo lo que pidan, ¿a quién? Al Padre, en mi nombre, Él lo hará. Porque el más preparado para bendecirnos a nosotros es Jesús, es Dios, es la Trinidad, escuchando lo que usted le va a decir. Así que no le dé miedo orar, no le dé miedo pedir, no le dé miedo decir. Pero también el Señor escucha cuando nosotros pedimos mal, cuando nosotros pedimos de la manera equivocada. Pero eso no es la enseñanza de esta mañana. Ok, entonces hay 6 claves en esta transfiguración que yo voy a mencionar
espero en Dios hacerlas todas. Primero, la montaña como testigo de la visitación de Dios. Eso fue esa montaña, que le conoce como el monte de la transfiguración. Es como la unión del cielo y la tierra. Es como que Dios desciende a ese lugar en forma de nube, en forma de ambiente, en forma de ese lugar acogedor, pero que da miedo. Y ahí está presente Elías, ahí está presente Moisés, y ahí está presente Jesús. Está Pedro, está Jacobo y está Juan. Ahí presente pero no mezclado, ahí pero no ahí. Dice que cuando la nube cae y comienza a verse ciertas cosas que no sé qué pasaron, a excepción de Lucas, que ahora se los voy a mencionar, que escuchó, que dice Lucas que se habló. Ahí en ese momento que desciende la gloria del Padre en ese lugar, lo único que tuvo como acción Pedro, Jacobo y Juan fue tirarse al suelo, taparse porque tenían miedo. Es decir, la presencia de Dios da miedo. Miedo cuando uno no anda en santidad. Miedo cuando uno no anda haciendo lo correcto. Miedo cuando uno está haciendo lo que no es apropiado. Entonces, esa gloria de Dios lo deja a uno totalmente descubierto. Si a Jesús la gloria de Dios hizo que su cuerpo resplandeciera, hizo que su ropa resplandeciera, hizo que su cara resplandeciera con solamente la presencia de Él ahí en ese lugar, ¿qué pasaría si el Señor descendiera acá en este momento? ¿Qué pasaría? ¿Te fulminaría así? ¿O te transformaría en cuerpo glorificado? Y le estoy preguntando de verdad. Porque es ahí, el oír lo que estoy diciendo es un principio importante esta mañana. ¿Qué pasaría si en este momento descendiera la gloria de Dios aquí? ¿Cómo nos encontraría? ¿Saldríamos corriendo? ¿Taparíamos nuestros ojos y nos llenaríamos de temor? Por lo menos yo sí. Y eso que uno la pellejea, eso que uno trata de alguna manera, pero cuántas cosas comete uno todos los días y a cada rato. Y yo creo que ustedes, al igual que yo, hablamos español y saben que es la verdad. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? Dice el primer texto que habían pasado 6 días de otra cosa a la cual Mateo hace referencia. Mateo dice: después de 6 días Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se fue a la montaña. 6 días después de qué? Jesús estaba enseñando ya: se acerca mi muerte, se acerca mi crucifixión, se acerca que me van a detener, se acerca que me va a traicionar uno de ustedes, se acerca. Y dice que él había predicado sobre eso. Y terminando el capítulo 16 de Mateo, va a entrar al 17 y dice, en el 17 dice, 6 días después de aquella conversación, Dios se aparece en el monte de la transfiguración. Yo me hago la pregunta: ¿por qué Jesús no llevó a los 12 y solo a 3? La respuesta está en la siguiente parte del capítulo 17. Un hombre trajo a una persona que el diablo se le metía y lo tiraba al fuego y lo tiraba al agua. Y los discípulos comenzaron a orar y no pudieron echar al demonio que gobernaba la vida de aquel joven. Y aquel hombre le decía: ayúdenme, mírenlo, ayúdenme, necesito. Y los discípulos, mire, por más que hicieron, no lograron nada. Jesús dice que cuando pasa la transfiguración, regresa donde están los 9 discípulos restantes, está la multitud, está el niño endemoniado. Jesús dice unas palabras y el demonio se fue, lo liberaron al niño. Entonces Jesús dice una frase: este género no sale sino con ayuno y oración. No se refería al demonio,
sino a la duda. Ese género de duda no sale si no es con oración y ayuno. ¿Por qué? Porque yo me considero que no soy capaz, me considero que no soy digno, me considero que no se puede hacer y por lo tanto no lo voy a hacer. Por eso él trajo a Jacobo, trajo a Juan y trajo a Pedro. Nada más, los otros 9 se quedaron abajo. Imagínense los 9 con el papá y el niño endemoniado y ellos viendo para la montaña. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ajá, ¿y cuánto? Ellos estaban viendo los truenos, estaban viendo lo que estaba pasando en la montaña. Estaban más su corazón en la montaña que ayudando y bendiciendo a alguien que necesitaba a su lado. Y en ese momento, cuando el Señor desciende, el Señor los reprende. Mire, ¿cuántas veces Dios va a escoger a otro y no a Randall? ¿Por qué? Porque me he descuidado. ¿Por qué? Porque estoy detrás del palo. ¿Por qué? Porque estoy pensando en hacer otra cosa y no hacer. ¿Cuántas veces probablemente Dios quiso hacer algo conmigo y no lo hizo porque yo estaba distraído? Y me imagino que a muchos de ustedes también les ha pasado. Que por estar distraído, mire, uno se lleva cada susto. Entonces, hubo algo que hizo ahí en la montaña Pedro y los otros 2. Que el Señor hace algo para contrarrestarlos. Imagínense a la nube. Imagínense a Moisés conversando con Elías. En ese momento Jesús ahí comienza a cambiar su rostro, comienza a cambiar el color de su cabello, su ropa. El ambiente era dulce. Y dice Pedro, en medio de esa gloria, eso es cuando uno está y se mete en una conversación donde no lo han invitado, ¿verdad? Están ellos 3 y la gloria de Dios descendiendo allí, morando, mostrando cosas extraordinarias. Dice Pedro, bueno, la verdad es que la estamos pasando bien, ¿verdad? La estamos pasando rico aquí. ¿Sabe? Yo creo que nos conviene quedarnos aquí arriba. Porque no hacemos, yo les propongo, imagínense una propuesta de Pedro a Moisés y a Elías y a Jesús y al Padre ahí. ¿Qué les parece a ustedes? Si hacemos aquí 3 enramadas. Sí, 3 cabañitas que den así a la vista abajo, allá al valle, que pega la brisa rico y ponemos en una a Moisés. Ponemos en la otra a Elías. Y ponemos en la otra a Jesús. Y ellos humildemente, nosotros nos quedamos aquí afuera. Ustedes tienen enramada, nosotros quedamos aquí. Mire, estaba en esa hablada. Discúlpeme la frase. Estaba en esa hablada Pedro, interrumpiendo la conversación, que se escucha la voz del Padre. Este es mi hijo amado. A él óigalo. No es igual a Moisés, ni siquiera es igual a Elías. Él es superior a todos. Él es la encarnación de nuestra salvación. Y el Padre calla a Pedro, dice que lo calla con las palabras. Mientras Pedro hablaba, el Señor sacó su conversación. El Padre sale y dice, hay una condición. Tienen que oír a Jesús. ¿Sabe? Hay momentos donde Dios tiene que tomarnos para poder hablar con nosotros, llevarnos aparte. ¿Cuánto bulla? Tanto ruido, tanta distracción, tanta cosa que uno tiene al lado que de alguna manera uno ni escucha. Ya que bonito. Solo 5 minutos. ¿Sabe que esa es una actitud ahora nuestra? Hay un restaurante en Francia que se está haciendo muy famoso porque da un 10% de descuento a la familia que lleven a almorzar y no usen el celular. Un restaurante tiene que premiar el que no se use. Esto nos distrae y a todos siempre hay algo que nos distrae. Sea fútbol, sea la novia, sea la suegra. Bueno, la suegra siempre. Hay una verdad.
Siempre algo nos va a distraer. Y el Señor dice, un momentito, escuchen a Jesús. Él sabe para qué, Él sabe por dónde, Él sabe cómo, Él sabe cuándo, Él sabe. Si ustedes lo oyen a Él, obtendrán lo que ustedes necesitan. Lo que ustedes necesitan, lo que ustedes necesitan. Pero hay que oírlo. Hay que oírlo. Hay que afinar el oído. Ahora que les mencionaba esto del oído, es que no sé qué me pasa. Así que no hablen muy duro de aquí porque los escucho. El monte de la transfiguración es una revelación. Es una demostración de algo glorioso. Yo tengo una enseñanza que preparé hace muchos años que es sobre Moisés y Jesús en el monte de la transfiguración. Con ese texto de déjanos ver tu gloria del Antiguo Testamento, la Biblia dice que el Señor, el Dios Padre, le dijo a Moisés, sí. Puso a Moisés, dice que cuando ya estaba listo para mostrarle la gloria del Padre a Moisés, Dios colocó a Moisés en una peña, en un hueco de una montaña. Y dice la Biblia que Dios puso su mano en la boca de la cueva donde estaba metido Moisés. Y el Señor pasa. Y cuando Él pasa, dice que lo único que Moisés ve, cuando Él sale, el hueco de la montaña, sale a ver. Y lo que ve son las espaldas del Padre. Nada más. Eso fue lo que pudo ver. Pero cuando Él llega a la transfiguración, imagínense Moisés estando en un lugar y de repente escucha una voz en el cielo que le dice, Moisés, sí, Padre, prepárate. Sí, Señor. ¿Y para qué me voy a preparar? Porque hoy se va a cumplir lo que tú siempre me pediste. Siempre durante 1400 años la oración que había hecho Moisés comenzaba a gestarse su cumplimiento. Y le dice, hoy vas a ver mi gloria. Hoy vas a ver mi gloria. Y de repente Moisés, ¿dónde está? Donde Dios lo tenga, dice que lo traspasa o lo traslada o lo traslleva al monte de la transfiguración. Y lo pone allí. Y puede hablar. Dice, ya no solamente vas a hablar, vas a ver la gloria, vas a hablar con el que es la gloria del unigénito, la gloria del Señor, se llama Jesús. Cuando Él le permite llegar hasta ahí, Moisés se entiende, porque no era algo para que Moisés simplemente y juntamente con Elías se refrescaran dando un viajecito por la tierra. No, es que ellos no estaban en la tierra, estaban en otro lugar. La presencia de Dios. Y le permite regresar a ambos para que vean la gloria, para que vean el cumplimiento. Moisés es el cumplimiento de la ley. Y Elías es el cumplimiento de la profecía. Elías y Moisés pasan a segundo plano en la historia de esta mañana, porque lo importante para mí es la presencia del Padre en ese lugar. Y en esa presencia el Señor está preparando algo. Era preparar 3 líderes como no iban a suceder nunca más. Ustedes van a darse cuenta luego como Pedro regresa allá. Pero hay una frase de Jesús después de que pasó todo. Imagínense la conversación de los 3 discípulos. No nos van a creer ahora que les contemos. Se le van a ir de espaldas a estos bandidos cuando le digamos que vimos a Elías. Mire, ¿cómo supieron que era Elías? ¿Cómo supieron que era Moisés si no hay fotografías ni WhatsApp? Qué bárbaro, dice. No nos van a creer. Vienen ellos bajando a la montaña y con Jesús allá atrás, y ellos van soplados porque quieren ir a contar lo que vieron, contar lo que vieron, lo que vivieron, lo que escucharon, contar todo lo de la montaña. Y cuando comienza a bajar, todos contentos, Jesús le dice, muchachos, esto que ustedes han visto no se lo pueden contar a nadie hasta el día que yo muera y resucite. Dice Pedro, luego lo voy a leer un ratito, que Pedro guardó eso en su corazón porque no podía contarlo. Luego si no lo hubiese contado, no estaría en el evangelio narrado. Pero hay un periodo de mucho silencio donde ellos tienen un secreto
que no pueden compartir. Hay una gloria que todos podemos ver. Hay una demostración de Dios que quiere mostrársenos, quiere mostrarse de ti y quiere mostrarme a mí. ¿Sabe que Dios es el que más desea estar con nosotros? Dios es el que más anhela tener un tiempo con usted y conmigo. Usted dice, voy a orar, voy a irme al cuarto de guerra a orar. Y el Señor se sienta en una de esas sillas esperando que usted lo adore, que usted lo exalte, que usted lo glorifique, que le dé ensalzamiento a su nombre. Usted sube al cuarto de guerra o se mete al baño de su casa o se mete al cuarto de su casa, y cuando usted está allí y usted le llega el momento de orar, se sienta, se acuesta, se arrodilla como quiera. Señor, yo quiero pedirte, Señor, que me des para el almuerzo de este día. Entonces la oración suya se convirtió en un negocio. Voy a sentarme a orar para pedirle a Dios un favor, pero no para adorarlo. Y ese es el error más grande que nosotros tenemos, porque nunca lo aprendimos en el Padre Nuestro, nunca nos enseñó eso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué sigue? Salió el católico, ¿verdad? Salió los católicos. Sí, que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero dice, mire, hasta muy adelante el texto dice, danos hoy el pan de cada día. Entonces el más deseoso es el padre que se sienta a su lado para escuchar su oración. Y lo que se convirtió fue con mi esposa dándome la lista de la feria. Digo, Ana, voy a ir a la feria, ¿qué necesitas? Me dice, haga la lista, escriba. Y ahí, A, B, C y D. Así se siente Dios. Cuando usted saca su rato para Él y no lo adora, no lo exalta, no lo glorifica, usted es un pedigüeño. Y a eso a Dios le va a responder, pero no es algo que a Dios le entusiasme. No es algo que Dios quiere escuchar sus palabras bonitas. Dios quiere escuchar su oración de agradecimiento. Dios quiere escuchar sus palabras dulces, exaltándole a Él. Y uno no puede olvidarlo. Por eso Él dice, oigan a Jesús. Jesús nos enseñó a orar. Jesús nos enseñó a orar. Jesús nos enseñó a pedir. Jesús nos enseñó a hacer las cosas, pero hay que aprender a oír. Y le estaba hablando a los discípulos como a usted y a mí en esta mañana. Esta transfiguración de Jesús, usted la puede encontrar en Apocalipsis, capítulo 1, versos 14 y 16 al 16. Ahí en ese pasaje hay ocho cosas de Jesús interesantísimas que están declarándose para un futuro que no ha pasado todavía. Dice, cuente, y su cabeza, 2, y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos, 3, como de fuego, 4, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en el horno, 5, y su voz como el estruendo de muchas aguas, 6, tenía en su diestra 7 estrellas, 7, y su boca salía una espada aguda de 2 filos, y 8, el rostro era como el sol cuando resplandece con sus fuerzas. Así era Jesús antes de venir a la tierra. Y así es Jesús en este momento allá en la gloria. Es decir, es una gloria que no fue temporal, sino una gloria que fue de siempre. Hay y volverá a ser más para allá. San Juan 17:5, estoy corriendo. San Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, dice Jesús, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Es decir, Jesús está diciéndole, es el momento de regresar a casa y recibir otra vez las cosas. Sí, van a quedar en sus manos las huellas de los clavos. En su cabeza va a estar marcada las espinas de su corona. En su costado va a estar la marca de la lanza que le traspasó. Y muchas otras cosas físicas van a estar en el cuerpo de Jesús. Pero ya Jesús tiene ese cuerpo glorificado.
que servirá nada más como ejemplo para decirle a los Tomás, aquí está, vea, mete tu mano, toca, sí soy yo. La gloria de Jesús no era reciente, siempre había existido. Pero sabe una cosa, vea lo que consideraba Jesús sobre la gloria. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Filipenses 2, 6 al 8. Pablo habla en la iglesia de Filipos y le dice, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, dice, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, es una gloria de Jesús que Él renuncia a ella por usted y por mí. ¿Que lo merecemos? No, pero Dios lo hizo. Una conversación muy íntima. Y usted, voy a buscar acá porque está más adelante y se los prometí, no quiero dejarlo de lado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 y 18 al 18. Segunda de Pedro 1, versos 16 al 18. Dice, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, por cuanto Él recibió de Dios Padre honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos esa voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Se da cuenta? Pedro no dijo ahí otra cosa que la verdad. Es una voz que escuchamos del cielo, una voz con autoridad, una autoridad perfecta. Era la unción misma del Dios descendiendo, diciendo quién era Jesús. Y en ese decir quién era Jesús, uno tiene que reconocer esta mañana que esa gloria de Dios está aquí también. Está aquí, está aquí. Mire, cuando yo estaba escuchándolos cantar a los músicos, yo me paro en la puerta para dar la bienvenida, pero a veces quisiera meterme aquí al frente a la par de mi esposa, porque había una presencia de Dios tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce, que uno a veces no quisiera que pararan. Por eso los perdono, porque coge mucho tiempo, pero no importa. Hace muchos años se cuenta una historia de que un restaurante iba a ser instalado en un edificio muy viejo. Y entonces el patrón, antes de alquilar, decidió limpiar bien el salón donde se iba a poner el restaurante. Y dice que el restaurante estaba preparado, se habían comprado las sillas, se habían comprado las mesas. Y entonces todo estaba muy bonito, pero las paredes estaban ennegrecidas por el hollín, por el smog, por el polvo, por la humedad, y estaba muy lleno de suciedad el muro. Entonces los empleados comenzaron a lavar el muro. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando comenzaban a lavar el muro se dieron cuenta que había una pintura. Terminaron de limpiar con mucho cuidado y se dieron cuenta que era una pintura que hablaba exactamente de esa gloria de Dios manifiesta para el hombre. Cuando la vieron, dice que quedaron impactados por la calidad y la dulzura de esa pintura. Y es exactamente lo que sucede hoy con nosotros. La gloria de Dios nuestra está aquí adentro. Está aquí adentro. Pero hasta que no comencemos a limpiar el hollín, el polvo, la humedad, no reflejaremos. Porque recuerda que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no lo aceptamos con la boca, lo confesamos con el corazón.
Ahí es donde el Señor vive. Ahí es donde el Señor radica. Pero la gloria de Dios no se manifiesta porque está oculta por la basura, oculta por el polvo, oculta por la humedad. Necesitamos que el Padre venga y con su jabón del cielo comience otra vez a limpiar y nos haga reflejar la gloria del Padre otra vez. La única manera que el Señor pueda hacerlo. Nosotros necesitamos, somos como el retrato oculto de la gloria de Dios. Cuando yo pienso en eso, yo tengo que darme cuenta y preguntarme realmente, ¿quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es? Ustedes escucharán que mucha gente se llama Jesús, pero muy pocos o casi nadie se llamará Cristo, ¿verdad? Tal vez Christopher, que se parece ahí, ¿verdad? Pero, ¿quién es Cristo para muchos? Simplemente un maestro. Cristo fue un maestro, un buen maestro. Puede ser que alguien diga, Cristo fue el primer revolucionario que hubo, compañero de Che Guevara. Otro diría que es un mártir que vino a la tierra para entregar su vida. O alguien diría era un hombre bueno. Pero sabe que ninguna de esas cosas pega exactamente quién era Cristo. La Biblia dice, era el Hijo de Dios, al cual había que oír. Dijo la pastora con el texto bíblico hace un rato, era el Cordero Pascual. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Jesús para ti en esta mañana? ¿Quién es? ¿Quién te dio salvación? ¿Quién te da su cariño y su respaldo todos los días? Antes de que tú te levantes, ya Él está presente. Antes de que tú lo convocas, acompáñame, Señor. No me dejes solo, Señor. Ni de noche ni de día, decía la oración del kinder, ¿verdad? Entonces, uno tiene que aprender a recordar que Jesús es alguien más que solamente aquel que caminó con sus chancletas llenas de polvo por el Gólgota. Es alguien más, y ese alguien más es el Hijo de Dios. Y esta mañana es importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Quién es Jesús para mí? 2. Tal vez para algunos está oculto por la tradición. Y lo que tenemos es un Cristo puesto en una cruz, amarrado de pies y de manos, con su cabeza inclinada, con un arreglo para que parezca corona, con manchas de pintura en la estructura de esa imagen, para ver que ese es Jesús. Para alguna gente sería ese Jesús. Usted sabe que la iglesia cristiana regularmente no siempre usa las cruces, pero si usara una cruz, usa una cruz vacía, porque el Cristo que nosotros venimos a adorar está vivo, no detenido allí. Otras veces el Jesús que conocemos es el que opacamos, porque si Dios es tan bueno, ¿cómo es que hay tanto niño muerto hoy en Estados Unidos, en Texas, por un río llamado Guadalupe? ¿Cómo es que 43 niños se ahogaron? Si Dios fuera tan bueno, era un campamento. Tuvo que haber mandado ángeles para que el agua corriera por otros lados y no por el campamento. Este es el Jesús que muchos tienen, el Jesús de las dudas, porque no sale como quiere uno y que uno no logra explicar qué pasó. A veces el Jesús que tenemos es aquel, el que es como ambulancia. Cuando nos duele o cuando tenemos un problema, mire, ese día sí oramos. Ese día sí oramos. Pero cuando pasó la tribulación, se nos olvidó. Mira el escándalo que tengo aquí en este oído. Yo no sé, estoy escuchando como una discomóvil. Sigo. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Usted se ha hecho la pregunta? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? Dice la Escritura que es el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Es el resplandor del cielo. Es el cumplimiento de toda la Escritura. Él es el Rey
Él es el soberano, Él es el que guía. Él es el principio y Él es el final. Él es el alfa, Él es la omega. Él es el que hace todas las cosas posibles. Ese es Jesús. Es más que solamente aquel que murió en la cruz. Es alguien más que eso. Es al que usted y yo en esta mañana deberíamos de oír. Amén. Póngase de pie, por favor. Quiero orar en este momento. Señor, esta mañana vinimos porque queríamos disfrutar de la cena tuya, Señor, que nos invitas a participar de la cena del Señor. Eso eres para nosotros. Eres salvación para nuestras vidas. Esta mañana, Señor, quiero pedirte de una manera muy especial que nos permitas adorarte y exaltarte, darte la gloria y darte la honra, Señor. Queremos, Señor, reconocer que lo que hiciste aquí en la tierra tenía una razón fundamental y que te transfiguraste, Señor, para cumplirle el sueño y darle una respuesta a un hombre, Señor, que por muchos años la había pedido. Y bendijiste a Moisés y bendijiste a Elías. Pero, Padre, había una enseñanza para nosotros hoy. Es que tú estás buscando el lugar y el momento para aparecértenos, Señor, y hacer de nuestro momento un momento glorioso. Hoy yo quiero, Señor, pedirte por mis amadas y mis amados de esta mañana. Quiero pedirte, Señor, por ellos de una manera muy especial. Que la gloria tuya, Señor, no se disipe, no se oculte por el polvo, no se olvide por el tiempo, sino que, Señor, sea algo en nosotros que nos motive desde la mañana a buscar tu voluntad, a hacer tu voluntad, a caminar conforme a tu voluntad. Padre, gracias, Señor, te doy en esta mañana. Y te pongo, Señor, a cada uno de tus hijos que estamos acá, reconociendo, Señor, que te necesitamos cada día. Necesitamos, Señor, que nos invites a subir la montaña, que nos invites, Señor, a estar allí en la montaña. Padre, hoy te lo pido, mi Dios, y te lo suplico, Señor. Revélate, Señor, a nuestras vidas. Que escuchemos la voz del Padre que diga una vez más: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. A Él deben de escuchar. Padre, nunca olvidemos esas palabras, porque vienen directamente del trono de la gracia. Tú anhelas, Señor, tener la comunión con nosotros, y queremos ser los obedientes para poder escuchar mejor. Señor, ahora vamos a casa. Hoy yo te pido, Señor, que nos lleves con bien, que nos guardes, Señor, pero permítenos, Señor, tener claro y necesario, Señor, que la gloria tuya está dentro de nosotros. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos, no se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando.